Heura Negra, Assemblea Llibertària de Vallcarca i Ràdio Bronca entrevistan a Contra el Diluvi. Segunda parte. Entonces, para las personas que vivimos en las ciudades, ¿cuáles serían los principales riesgos frente a los impactos del cambio climático? ¿Cómo nos afectará? ¿Cuál es, dentro de este entorno, ¿no?, algo que destacaríais para decir, mira, ahí está nuestra vulnerabilidad? En primer lugar, creo que ahora mismo estamos en un momento en el que podemos ver claros problemas en lo que respecta a la vida en las ciudades. Es decir, si antes hemos reconocido que el cambio climático y epidemias pueden tener al menos cierta relación, epidemias y grandes aglomeraciones en ciudades tienen una relación mucho más importante, facilitando la expansión de esta epidemia entre un número muy grande de personas. Podemos observarlo ahora mismo y sería uno de esos peligros. Al margen de esto, no estamos seguros de si se puede hablar de unos riesgos generalizados o que sean comunes a todas las ciudades. Digamos que dependiendo de qué ciudades hablemos, de su tamaño, de su localización y especialmente de las políticas públicas que se den en cada una de esas ciudades que favorezcan o no que esa ciudad se adapte al cambio climático, pueden darse una serie de problemas y no otros. Pero por atender quizá a lo que tengamos más cerca a nivel peninsular, pues sabemos que vivimos en una zona geográfica en la que es especialmente agresivo el calor en el verano y que las ciudades son proclives a tener los efectos de isla de calor, que se llama. Entonces, pues sabemos que las olas de calor o los días especialmente calurosos van a ir aumentando y que esto es especialmente peligroso en las ciudades más que en espacios abiertos. También hay zonas que tienden a sufrir más inundaciones, dado que las épocas en las que antes era normal que lloviera o los ciclos de lluvia se desestabilizan y ahora se concentran más precipitaciones en pocos días. Es más común que nos vayamos enfrentando a inundaciones. También podemos verlo haciendo un repaso a la prensa de los últimos años, cómo van aumentando y causando pues verdaderos destrozos a nivel material y llevándose ya algunas vidas. Y también aquí pues, es un problema las sequías, en tanto que las ciudades son, junto a la agricultura, grandes consumidores de agua. Iremos viendo probablemente, o ya vamos viendo en algunos casos, problemas de restricciones de agua. En todo este discurso sobre comunidades urbanas, oímos noticias desde aquí de algunas zonas, por ejemplo, de Estados Unidos, en zonas más bien de playa, donde vivía gente adinerada, pues digamos que el agua del mar estaba llegando hacia esas casas, hacia esas zonas residenciales, y se estaba dando una especie de cambio en el cual las clases adineradas trataban de irse hacia las zonas más de montaña, donde tradicionalmente vivían clases mucho más pobres. En este sentido, ¿cómo podría afectar el cambio climático a la cuestión de la vivienda? En Estados Unidos la verdad que esas cosas se llevan viendo muy claras y se llevan teniendo en cuenta mucho tiempo. Me acuerdo de pues justo cuando yo estaba empezando en Contra el Diluvio, yo empecé porque asistía a un club de lectura que habíamos montado y uno de los textos que leímos era como los argumentos para dejar que Malibú se queme. Por ejemplo, en planes como el Green New Deal, la vivienda es un tema central porque dependiendo de pues justo la zona en la que habites, ya se pueden calcular con bastante precisión los efectos que va a tener el cambio climático en esa zona. Esta zona de la que hablaba el artículo, Malibú, que como vimos a principios de este año y también el año pasado, tiene incendios recurrentes. Antes los incendios a lo mejor eran
cada 15 años, luego cada 10, cada 5, últimamente pues lo estamos viendo muchísimo más corrientes y son consecuencias devastadoras. Entonces, pues justamente en Malibú se podía ver cómo convivían más o menos en esa zona gente con mucho dinero, como por ejemplo, me acuerdo de una historia de que Kim Kardashian y Kanye habían contratado a sus propios bomberos para pues proteger su casa y las de sus vecinos, y eran bomberos privados. Pero justamente pues creemos que tenemos que ser muy ambiciosos con los planes de adaptación y de mitigación al cambio climático y tener la vivienda como un punto fundamental para asegurarnos de que estas cosas no pasen, de que aunque sea que las clases más adineradas vayan a estar más preparadas para los cambios que vienen, que no se permita que ellos salgan mejor parados. Aparte de todo lo que son los efectos extremos, también hay que intentar evitar que las viviendas se conviertan en emisores importantes de gases de efecto invernadero. Hay que intentar que las viviendas pues estén aisladas a las condiciones meteorológicas pues más agudas, como pueden ser las olas de calor, las sequías. Y entonces la cuestión de la vivienda, que parece que son luchas separadas, siempre tenemos en cuenta que hay que incorporarla porque pues dependiendo de dónde vivas te va a afectar de una manera o de otra, y hay que planificar a través de eso y en base a que pues a lo mejor en algunos sitios va a ser mejor no vivir en el futuro, pero pensando en que pues vas a vivir mejor en otra parte. Llegando a esto, estamos hablando de vivienda, estamos hablando realmente de la vida de las personas, o sea, de la cotidianidad de cada uno de nosotros, ¿no? En cuanto a cobijo y en cuanto a relación entre nosotros, porque estas elecciones que parecen tan privadas, ¿no? Como dónde vivo y cómo vivo, pues ya no lo son, ya tienen un impacto enorme sobre todas las comunidades humanas y animales que nos rodean. Entonces, en ese sentido, nos gustaría enfocar aún más a detalle y hablar de las comunidades, ¿no? Tenéis ejemplos interesantes de comunidades que han tomado un paso adelante para luchar contra todas esas cosas que hemos dicho, contra la gentrificación climática, contra las diferentes desigualdades que tenemos en las ciudades, contra esta manera de vivir en ciudades ratoneras, ¿no? El individualismo que nos deja tan desprotegidos frente al capitalismo más salvaje. ¿Tenéis unos ejemplos que podrían inspirarnos y inspirar a los oyentes en los barrios que nos están escuchando? Nosotros obviamente que pensamos que la forma más efectiva para que en comunidad pues reduzcamos estas vulnerabilidades que seguro que vamos a tener que afrontar, pues es la lucha colectiva. Estamos viendo dentro de pues, lo que es el movimiento por el derecho a la vivienda, pero también en movimientos de derecho por las trabajadoras. En estos días las redes preexistentes a esto que está pasando, y las redes también, pues a lo mejor hace 2 años, que yo me acuerdo que la manifestación de 2018 éramos poquita gente y luego a la del año siguiente éramos miles y miles de personas. Estas luchas colectivas pues se nutren un montón de las redes que ya había antes, y en esta situación que estamos viendo ahora pues yo, la gente que conozco que está ahora mismo en redes de apoyo mutuo y que está ayudando en sus barrios, pues es gente que estaba también organizada de antes, y mujeres que conozco que están apoyando un montón, están en diferentes luchas, y creemos que pues obviamente organizarse en comunidades, ya sea pues justo dentro de tu barrio o también pues en tu sector en el que estás empleada, pues va a hacer que sea mucho más fácil conseguir las victorias que necesitamos conseguir para que al final vivamos lo mejor posible, ¿no? Entonces, a lo mejor en el movimiento de vivienda se ve muy claro con el hecho de que al final, como estaban organizados y llevan años luchando contra desahucios, pues se ha podido convocar una huelga de alquileres para hacer frente a que mucha gente ahora tiene que elegir entre pagar el alquiler o comer, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que también saliéndonos de a lo mejor directamente el movimiento de vivienda, lo que hemos visto estos días es que, por ejemplo, las trabajadoras domésticas que estaban organizadas y que además también tienen mucho apoyo dentro de otras organizaciones feministas, como tiene que ser, pues en un primer momento se quedaron fuera de
de los subsidios que iba a dar el gobierno por desempleo y al final han conseguido que se reconozca su prestación de desempleo temporal y este tipo de victoria nos parece súper importante. Y mirando fuera también pues de la península y a lo mejor en un ejemplo que es un poco más pesimista, pero como también estabais hablando vosotros de lo que está pasando en Estados Unidos, pues hay estudios muy interesantes que están saliendo ahora de cómo las zonas de Nueva York en las que estaban más concentrados, por ejemplo, Airbnbs, que como la gentrificación en Nueva York pues lleva décadas y décadas de ventaja, había muchos Airbnbs concentrados en zonas donde antes vivía sobre todo clase trabajadora y como pues en estos días se ha demostrado que al final cuando tú no tienes pues vecinos permanentes te ves mucho más débil a la hora de tomar estas acciones colectivas que se tienen que tomar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, creemos que se tiene que aprender mucho de esto y se tiene que estudiar pues, las zonas en las que estamos viendo que la lucha es más fuerte y llevarla, intentar, pues, como esta gente que está en redes de apoyo mutuo ya estaba organizada de antes, pero está ahora mismo llevando ayuda a gente que a lo mejor, pues, no estaba tan organizada o que no estaba tan en contacto con el tejido de movimientos sociales. Sí que creemos que hay un montón de ejemplos positivos que se están viendo ahora de compartir recursos, como de kits de cómo organizar pues, una huelga de alquileres en tu edificio o como el sindicato de inquilinas y la PA pues, han estado recibiendo un montón de solicitudes de ayuda para poder afrontar juntas los problemas que están viniendo ahora y creemos que a través de la lucha colectiva es donde tenemos que empujar y es lo que tenemos que apoyar. Y queríamos preguntaros si tenéis algunas ideas clave para transmitir a nuestro barrio, cuestiones, acciones que deberíamos tener en cuenta en el desarrollo de nuestras futuras estrategias. ¿Qué pensáis sobre ello? Pues comentando para preparar esta pregunta, de lo que nos dimos cuenta es que pensamos que en realidad esa es la dirección en la que hay que trabajar, que en barrios como el vuestro, que cuentan con este tipo de redes de apoyo, por supuesto van a ser mucho más resilientes y van a soportar mucho mejor los efectos del cambio climático. Y además, ya no solo hablando de esa capacidad de resiliencia y de poder adaptarse, sino que también, volviendo un poco a una cosa que he dicho, creo que en la primera cuestión, en referencia a nuestra capacidad para imaginar otros futuros mejores, ahora que es un poco como el reino de las distopías, que siempre hay opiniones o discursos que vienen a decirnos que estamos poco menos que condenados a colapsar y que esto ya de aquí no nos libramos, pues creo que nos permiten imaginar futuros mejores, sobre todo posibles, saberlos posibles, que es probablemente una de las cosas más importantes, y a construirlos pasito a pasito. No quiere decir que vayamos a avanzar directamente hacia algo, pues eso, que califiquemos de utópico, pero sí que es como muy necesario mantener ese horizonte hacia el cual dirigirnos. En este sentido, pues las ideas que querríamos transmitir son las de que hay que hacer por ampliar este tipo de redes allí donde aún no existen, que creemos que lamentablemente siguen siendo muchos barrios o ciudades los que no cuentan con este tipo de estructuras. Y ahí donde sí que existen, pues trabajar por profundizar en ellas y ampliarlas a los aspectos allí donde no lleguen. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de acercarnos a vuestro barrio para conocerlo y saber en detalle cómo son estos espacios y estas redes que nos contáis, y creemos también que pues, dotarnos de estas estructuras de organización popular y estas herramientas serán clave para tener unos movimientos sociales, ya no hablando solo del aspecto climático, sino de todo tipo, que tengan la fuerza suficiente para reclamar y conquistar las medidas necesarias para la clase trabajadora frente a una clase más privilegiada y que nos pongan en el camino de sociedades más justas e igualitarias. El
tema es estar organizadas, organizarse colectivamente, ya sea en redes de apoyo mutuo. O sindicatos, o si pueden ser ambas cosas, mejor. Mantengámonos en la acción para que no nos devore la reacción, ¿no? Por ejemplo. Y aparte de eso, pues daros muchas gracias a vosotras por la entrevista.